Porque generalmente ocurre, ¿no? La violencia va a ocurrir desde la persona más fuerte hacia una persona más débil, porque el agresor justamente va a buscar aprovechar de la situación de vulnerabilidad. Por ello, los niños son los principales, muchas veces son las principales víctimas, ¿no? de estos hechos, generan muchos traumas. Doctora, ¿y qué nos dice la legislación en torno a la violencia familiar? ¿Cuáles son las sanciones que hay en los diferentes tipos de violencia? Bueno, sanciones. Mire, en lo que es violencia psicológica, básicamente es ordenarle al agresor y a la víctima que lleven a cabo una terapia psicológica con la finalidad pues de corregir esta conducta, de que la persona cuando tenga pues un arrebato de cólera, de ira, ¿no? O sea, no tienda a reaccionar insultando, ofendiendo, sino que tenga autocontrol, ¿no? Autocontrol, ¿no? Y que vea otros caminos, ¿no? Para poder manifestar su malestar sin llegar a agredir a la otra persona. Entonces, lo que es violencia psicológica básicamente se ordena tratamiento psicológico para víctima y agresor. Ahora, en caso que se incumpla, en especial por parte del agresor, ¿no? Con realizar el tratamiento psicológico se lo puede denunciar penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Que después ya pasaría a otro nivel. Ahora, por violencia física, también en todos los casos al agresor se le dice que no vuelva a agredir o violentar a la víctima. Además de ello se le ordena tratamiento psicológico en todos los casos de violencia familiar. Pero por ejemplo, la violencia física en forma adicional, si es que las lesiones que se le han causado a la víctima son menos de 10 días de descanso médico o incapacidad para el trabajo, lo que se además va a constituir una infracción de faltas contra la persona, no lo que tiene una sanción de prestación de servicios comunitarios a la sociedad, como ir a limpiar calles, ¿no? Barrer las calles, prestar un servicio comunitario. Si es que las lesiones son más graves, más de 10 días, ya va a ser delito, ¿no? Lo cual ya se vería en la Fiscalía Penal y la sanción puede ser hasta pena de cárcel dependiendo de la gravedad de las lesiones. Lo que es violencia sexual, ¿no? La sanción es pena de cárcel, en especial si son contra menores de edad, ¿no? Y generalmente esas sanciones son efectivas, ¿sabes? Realmente van a la cárcel, no se suspenden. ¿Y hay agresión sexual, por ejemplo, del esposo a la esposa? Si la esposa se niega a tener relaciones, ¿también se puede considerar esto como violencia sexual? Sí, si es contrario a la voluntad de la persona, ¿no? Por más que sea una adulta, por más que sea su esposa, su pareja, también es violación, también es violencia sexual, porque no se puede obligar a una persona a realizar este tipo de conductas. No se puede forzar, eso es un delito, ¿no? De todas maneras, así hay una relación pues de enamorados, de novios, de esposos, no justifica. Doctora, nosotros tenemos algunas preguntas del público. Vamos con la primera. ¿Hay pena de cárcel por violencia familiar? Bueno, lo que es violencia psicológica, generalmente no hay cárcel, generalmente, salvo que sea pues tan reiterada que se genere pues un proceso por desobediencia a la autoridad en contra del denunciado, y a consecuencia del proceso de desobediencia a la autoridad podría eventualmente darse, pero nunca he visto que se dé, porque como que no se llega a eso en lo que es violencia psicológica, ¿no? En lo que es violencia física, si son más de 10 días de incapacidad para el trabajo, descanso médico producto de las lesiones, o sea, si las lesiones revisten gravedad, sí se le puede sancionar con pena privativa de libertad y eventualmente puede ir a la cárcel por estas lesiones. ¿Hasta cuánto tiempo? Dependiendo de la gravedad, porque o sea, la violencia familiar, ¿no? Cuando es física, ya también si son más de 10 días, ya también es delito. Ahora esas lesiones pueden ser graves, hasta muy graves, hasta pueden causar la muerte de la persona, dependiendo, ¿no? Entonces la sanción va a ser una si son lesiones leves, la sanción va a ser más alta si son lesiones graves, y si se causa la muerte ya es homicidio, ¿no? Y podríamos hablar ya hasta de 35 años de cárcel, ¿no? En caso de un homicidio. ¿No? Y bueno, y violencia sexual es delito, ¿no? Esto es delito, y también las penas son de cárcel, las sanciones son de cárcel. Tenemos la segunda pregunta. Si conozco que mi vecina maltrate a sus hijos, ¿puedo denunciar? Sí, cualquier persona que conozca de un hecho de violencia familiar puede denunciarlo, porque es una acción pública, es una denuncia pública. Cualquier persona, porque acá hay un interés social en controlar y evitar este tipo de conductas. Cualquier persona puede denunciarlo.
Bien, doctora, hablemos de cifras. En San Juan de Miraflores, ¿cuál es el índice de denuncias que se tienen hasta el momento? Mira, tengo entendido que el año San Juan de Miraflores en total puede tener algo de 4.000 ingresos por año aproximadamente. Son 4.000 investigaciones, pero no todos son violencia familiar, pero de eso 90% es violencia familiar. O sea, podríamos hablar de casos puros de violencia familiar, 3.000 ingresos al año en este año, ¿no? En Villa El Salvador tienen algo de 3.000 ingresos por año, ¿no? Que de esos 3.000 ingresos, la gran mayoría es violencia familiar. 3.000 ingresos, 3.000 investigaciones a cargo de una sola fiscalía de familia, aunque son 6 personas, ¿no? Es un turno permanente. Entonces estamos sábado, domingo, todos los días, de día y noche, imagínate. Y por ahí está también Villa María, algo de 3.000 ingresos, ¿no? O sea, es más o menos los ingresos que hay por año en cada uno de los distritos de Lima Sur. Las denuncias, ¿no? Que es un alto índice, y acá el Estado tiene que intervenir, pero con medidas reales para apoyarnos y combatir, porque esto degenera. O sea, la violencia en el hogar, muchos de los casos que empezaron como violencia en el hogar, después, dependiendo su gravedad, su intensidad, terminan siendo fuente de violencia social. Doctora, para finalizar, luego de toda esta reflexión, de todo acerca de la violencia familiar, ¿por qué, desde su punto de vista, por qué pese a tanta legislación, a tantos programas sociales, todavía sigue casi el mismo índice, todavía se sigue repitiendo este problema en la sociedad? Mira, el problema es bien complejo. Es ya entrar a la mente, a la psicología de las personas. Cambiar las conductas en un ser humano es muy difícil, porque uno ya se han formado hábitos, muchos de ellos son producto de traumas, y ya es entrar a la mente del ser humano, y eso se tiene que hacer con tratamientos intensivos psicológicos, psiquiátricos. Necesitamos ayuda de psicólogos y psiquiatras. Muchas veces se sentencia a la persona para que dentro de un proceso de violencia familiar acuda a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero las personas no van, no cumplen con realizar su terapia, tanto las víctimas como los agresores, porque muchas veces están lejos de su casa, tienen que trabajar, ¿no? O de acá lo programan de acá a 1 mes, a 2 meses, 3 meses, entonces se les hace a ellos difícil cumplir con esta orden. Por otro lado, penosamente en nuestro país faltan psicólogos, faltan psiquiatras, ¿no? Para controlar esta situación. Doctora, pero hay de repente una sensación de algunos vecinos de cierto proceso engorroso, porque por ejemplo cuando denuncian un hecho, hay mucho trámite que hacer dentro del Poder Judicial, del Ministerio, entonces eso se torna un tanto complicado y por eso algunas víctimas prefieren no denunciarlo. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio Público? Bueno, me haces la pregunta. Desde mi posición es un poco complejo contestarla, pero mira, lo que pasa es que hay una gran demanda de la población por este servicio que brindamos, pero el personal con el que contamos es muy pequeño, es muy corto. Imagínate, más o menos tenemos en promedio algo por lo menos en San Juan, ¿no? 2.000 denuncias al año, y somos un personal de 4 o 5 personas. Entonces esto va a generar también demoras en la atención, porque no nos damos basto. O sea, sí lo hacemos nuestro mejor esfuerzo. Lo que yo veo es que todos estamos ahí trabajando, pero es una demanda muy alta, y nuestra capacidad, ¿no? De atención, ¿no? Por el personal con el que contamos es menor. Entonces a veces se generan ciertas demoras, pero de todas maneras el consejo es que vayan, denuncien, porque nosotros vamos a intervenir, vamos a tomar su denuncia, vamos a citar al denunciado, lo vamos a llamar, lo vamos a hacer declarar. El denunciado se va a sentir observado, se va a sentir que están viendo que qué conducta está llevando a cabo, que esa conducta está mal. O sea, de todas maneras es importante nuestra intervención. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esta importante información que nos acaba de brindar, y estaremos atentos también de repente a cualquier campaña, cualquier iniciativa que emprenda el Ministerio Público. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias por la invitación.